Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El sonido de los tacones de Isabella Solís resonaba por el lujoso vestíbulo del edificio Ferrero Corp. Las paredes de mármol pulido y las obras de arte moderno parecían observarla con la misma intensidad que las miradas calculadoras de los ejecutivos que pasaban a su lado. Su vestido sencillo pero elegante contrastaba con los trajes de diseñador que la rodeaban, recordándole que no pertenecía a ese mundo de cristal y acero. Respiró hondo antes de que las puertas del ascensor se abrieran en el último piso. La asistente, una mujer de aspecto severo, la condujo por un pasillo interminable hasta una imponente puerta de roble. El señor Ferrero la espera, anunció con un tono que sugería que Isabella era una intrusa en aquel santuario corporativo. Gabriel Ferrero estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró. Alto, de hombros anchos y un porte que exudaba poder, se giró para mirarla con ojos oscuros que parecían atravesarla. Su traje gris impecable y su postura dominante hacían que la oficina, a pesar de su tamaño, pareciera pequeña. Señorita Solís, su voz era profunda, controlada. Tome asiento, por favor. Isabella avanzó con determinación, negándose a mostrar el nerviosismo que le revolvía el estómago. Se sentó frente al imponente escritorio, manteniendo la espalda recta y la mirada firme. Imagino que se pregunta por qué la he citado, comenzó él, sentándose con movimientos calculados. La respuesta es simple, necesito su ayuda. Ella arqueó una ceja, intrigada. ¿Qué podría necesitar uno de los hombres más poderosos de España de alguien como ella? Mi padre, continuó Gabriel, dejó una cláusula específica en su testamento. Para mantener el control total de Ferrero Corp, debo casarme antes de fin de año. Y usted, señorita Solís, es la candidata perfecta. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Isabella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Había escuchado bien? Perdón, logró articular finalmente. ¿Estás sugiriendo? Un matrimonio de conveniencia, completó él, con la misma naturalidad con la que discutiría un contrato comercial. 1 año. Beneficios mutuos. Sin complicaciones emocionales. Isabella se enderezó en su asiento, la indignación coloreando sus mejillas. ¿Y por qué yo? ¿Cómo me encontró? Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Gabriel. La vi en el evento benéfico de la semana pasada. Su manera de enfrentarse a ese empresario arrogante, defendiendo a los niños del orfanato. Mostró el tipo de coraje y principios que mi padre aprobaría. Además, su background es perfecto, sin conexiones con la alta sociedad que puedan amenazar mi imperio. Las palabras la golpearon como bofetadas suaves. Era cierto, ella no tenía familia ni conexiones importantes. Había crecido en el sistema de adopción, trabajando duro para construir una vida digna. Y ahora, este hombre la había investigado, evaluado y seleccionado como si fuera una mercancía. ¿Y si me niego?, desafió, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Entonces perderé el control de la empresa, respondió él con calma. Y los proyectos sociales que tanto le importan, incluido el apoyo al orfanato donde trabaja como voluntaria, perderán su financiamiento. Isabella sintió que el aire se volvía más denso. Era un chantaje elegante, envuelto en seda y terciopelo, pero chantaje al fin y al cabo. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó, su voz apenas un susurro. Gabriel se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad perturbadora. Porque, señorita Solís, a pesar de lo que pueda pensar de mí, soy un hombre de palabra. Le ofrezco un contrato claro, 1 año de su vida a cambio de seguridad financiera y la garantía de que esos niños seguirán teniendo un futuro. Isabella cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. El peso de la decisión se sentía como plomo en sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de determinación. Necesito ver el contrato, dijo finalmente. Y tengo condiciones. Una chispa de admiración brilló en los ojos de Gabriel. Por supuesto, respondió, abriendo un cajón de su escritorio.
No esperaba menos de usted. Mientras él sacaba los documentos, Isabella no pudo evitar notar que sus manos, a pesar de su aparente calma, temblaban ligeramente. ¿Era posible que el imperturbable Gabriel Ferrero estuviera tan nervioso como ella? La tarde se extendió mientras revisaban los términos del contrato. Cada cláusula, cada detalle fue discutido con meticulosa atención. Y con cada minuto que pasaba, Isabella sentía que estaba sellando su destino de una manera irreversible. Al caer la noche, cuando finalmente se levantó para marcharse, Gabriel la detuvo con una pregunta: ¿está segura de que puede manejar esto, señorita Solís? 1 año es mucho tiempo para fingir. Isabella se giró hacia él, una sonrisa desafiante en sus labios. La pregunta, señor Ferrero, es si usted podrá manejarlo. Y mientras abandonaba la oficina, sintió los ojos de él siguiéndola, intensos y enigmáticos, como si acabara de descubrir algo inesperado y fascinante en ella. Los días que siguieron a la firma del contrato fueron un torbellino de actividad. Isabella se encontró sumergida en un mundo de preparativos nupciales que parecían más una producción teatral que una boda real. La mansión Ferrero, una imponente estructura de piedra y cristal en las afueras de Madrid, se convirtió en su nuevo hogar temporal. Mercedes, el ama de llaves, la recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Su habitación está en el ala este, señorita Solís, anunció con formalidad. El señor Ferrero insistió en que tuviera las mejores vistas del jardín. Isabella siguió a la mujer por pasillos interminables decorados con pinturas de ancestros Ferrero, cada retrato pareciendo juzgarla con ojos severos. Su habitación, aunque lujosa, se sentía fría y ajena, como todo en aquella casa. ¿Necesita algo más?, preguntó Mercedes, su tono profesional pero distante. No, gracias, respondió Isabella, intentando sonreír. Cuando la puerta se cerró, se permitió exhalar todo el aire que había estado conteniendo. Las semanas pasaron en un desfile interminable de modistas, floristas y organizadores. Gabriel aparecía y desaparecía como una sombra, siempre ocupado con reuniones y llamadas. Sin embargo, Isabella notaba sus ojos siguiéndola cuando creía que ella no lo veía, estudiándola con una intensidad que la hacía estremecer. Una noche, mientras cenaban en el elegante comedor principal, Gabriel rompió su habitual silencio. Mañana tenemos una cena con la junta directiva, anunció, sin levantar la vista de su plato. Necesito que estés preparada. Isabella dejó su tenedor con cuidado. ¿Preparada para qué exactamente? Para convencerlos de que esto es real, respondió él, finalmente mirándola. La mayoría son viejos amigos de mi padre. No será fácil engañarlos. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos?, preguntó ella, un toque de desafío en su voz. Gabriel se levantó de su silla y caminó hacia ella con movimientos felinos. Se detuvo a su lado, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de ella. Tendremos que practicar, murmuró, su aliento cálido contra su mejilla. Isabella sintió que su corazón se aceleraba. ¿Practicar qué? En lugar de responder, Gabriel rozó sus labios contra la comisura de su boca, un toque tan ligero que podría haber sido imaginario. La química, susurró, debe parecer natural. Antes de que ella pudiera reaccionar, él ya se había alejado, dejándola con el pulso acelerado y una sensación de vértigo en el estómago. La cena con la junta directiva fue una prueba de fuego. El restaurante privado del Club Empresarial de Madrid bullía de expectación cuando llegaron. Isabella, enfundada en un elegante vestido negro que Gabriel había insistido en comprarle, sentía todas las miradas sobre ella. Así que esta es la mujer que ha conquistado al soltero más codiciado de España, comentó uno de los directores, su sonrisa no llegando a sus ojos. Fascinante. Gabriel deslizó un brazo protector alrededor de su cintura. Isabella tiene ese efecto en las personas, respondió con una sonrisa que parecía genuina. Me conquistó sin siquiera intentarlo. A lo largo de la noche, Isabella observó cómo Gabriel se transformaba. El hombre frío y calculador se convertía en un novio enamorado, tocándola con aparente adoración, mirándola como si fuera la única persona en la habitación. Era un actor consumado, pensó ella, ignorando la forma en que su piel se erizaba bajo su toque. Pero fue durante el postre cuando las cosas se complicaron.
Una de las esposas de los directores, una mujer de mediana edad con joyas ostentosas, se inclinó hacia Isabella. ¿Y cómo exactamente se conocieron?, preguntó con dulzura venenosa. No recuerdo haberte visto en ninguno de nuestros círculos antes. Isabella sintió la mano de Gabriel tensarse sobre la suya. Era el momento de la verdad, el instante para el que habían ensayado su historia. Fue en una gala benéfica, comenzó ella, su voz suave pero firme. Aunque, si soy honesta, no fue amor a primera vista. Gabriel la miró con sorpresa. Esta no era la versión que habían acordado. De hecho, continuó Isabella, una sonrisa juguetona en sus labios, al principio pensé que era insoportablemente arrogante. Una risa genuina recorrió la mesa. Gabriel, recuperándose rápidamente, le siguió el juego. Y yo pensé que era demasiado testaruda para su propio bien, añadió, sus ojos brillando con algo que Isabella no pudo descifrar. Pero entonces, ella lo miró, permitiendo que su voz se suavizara, lo vi trabajando con los niños del orfanato, y me di cuenta de que había mucho más en él de lo que mostraba al mundo. El silencio que siguió fue diferente, cargado de algo que parecía auténtico. Gabriel la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, y por un momento, Isabella olvidó que estaban actuando. De regreso a la mansión, el silencio en el auto era pesado. Finalmente, Gabriel habló. Eso fue inesperado. ¿Te molestó?, preguntó ella, sin mirarlo. No, respondió él después de una pausa. Fue brillante, de hecho. Más convincente que cualquier historia que hubiéramos podido inventar. Isabella se giró hacia la ventana, ocultando su sonrisa. A veces, murmuró, la mejor manera de mentir es diciendo parte de la verdad. Gabriel no respondió, pero ella sintió su mirada sobre ella durante todo el camino a casa, intensa y pensativa, como si estuviera tratando de resolver un enigma que no había esperado encontrar. Cuando llegaron a la mansión, él la detuvo antes de que pudiera escapar a su habitación. Isabella, su voz era suave pero firme. ¿Qué parte era verdad? Ella lo miró por un largo momento, su corazón latiendo con fuerza. Luego, sin responder, se soltó suavemente de su agarre y subió las escaleras, dejándolo solo con sus preguntas sin respuesta. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, cada uno en su habitación, pensando en las líneas que comenzaban a desdibujarse entre la actuación y la realidad. La boda se acercaba con la inevitabilidad de una tormenta en el horizonte. Cada mañana traía nuevas decisiones, pruebas de vestido y ensayos del protocolo que deberían seguir. Isabella se encontraba cada vez más inmersa en un papel que comenzaba a confundirla, especialmente después de aquella cena con la junta directiva. Gabriel, por su parte, había comenzado a mostrar grietas en su fachada de hielo. A veces, cuando creía que nadie lo observaba, su mirada se suavizaba al verla, y sus toques, aunque casuales, se demoraban más de lo necesario. Una tarde, mientras Isabella revisaba los últimos detalles del vestido de novia en el salón principal, la paz de la mansión se vio interrumpida por una visita inesperada. Gabriel. La voz femenina resonó por el vestíbulo. ¿Dónde está mi hermano favorito? Isabella se tensó al ver entrar a una mujer elegante, de cabello oscuro y los mismos ojos penetrantes de Gabriel. Lucía Ferrero, la hermana menor que vivía en París y que, según los rumores, era la única persona capaz de hacer sonreír genuinamente a Gabriel. Así que tú eres la misteriosa novia, dijo Lucía, estudiándola con una mirada analítica que recordaba demasiado a la de su hermano. Interesante elección, Gabriel. Lucía, la voz de Gabriel sonó desde la entrada, con un tono de advertencia. No esperaba verte tan pronto. ¿Y perderme la oportunidad de conocer a la mujer que finalmente te atrapó? Lucía sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Tenía que ver por mí misma si los rumores eran ciertos. ¿Qué rumores?, preguntó Isabella, incapaz de contenerse. Oh, ya sabes. Lucía se sentó con gracia en uno de los sillones. Que mi hermano finalmente encontró a alguien que puede ver más allá de su fachada de hielo. Aunque, añadió con una sonrisa maliciosa, también dicen que esto es solo un acuerdo conveniente. Gabriel se movió instintivamente hacia Isabella, como si quisiera protegerla. Lucía, suficiente. No, déjala hablar, intervino Isabella, su voz firme. Me gustaría saber qué más dicen esos rumores.
Lucía la miró con renovado interés. Dicen que eres una oportunista, dijo directamente. Que te aprovechaste de la cláusula del testamento para asegurar tu futuro. El silencio que siguió fue tenso. Isabella sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Es curioso, respondió finalmente, con una calma que no sentía, cómo la gente puede crear historias tan elaboradas sobre personas que no conocen. ¿Quieres saber la verdad, Lucía? Tu hermano me ofreció un trato, y yo lo acepté. Pero no por dinero o posición social. Entonces, ¿por qué? Presionó Lucía. Isabella miró directamente a Gabriel antes de responder. Porque vi algo en el que vale la pena proteger. Algo que va más allá de su imperio corporativo o su apellido. Gabriel la miraba con una intensidad que hacía difícil respirar. ¿Cuánto de lo que decía era parte de la actuación? ¿Y cuánto era verdad? Lucía observó el intercambio con fascinación. Bien, dijo finalmente, levantándose. Creo que empiezo a entender por qué mi hermano te eligió. Esa noche, después de que Lucía se marchara, Gabriel encontró a Isabella en el jardín, contemplando las estrellas. Lo siento por mi hermana, dijo, acercándose. Ella puede ser intensa. Se preocupa por ti, respondió Isabella sin mirarlo. Es comprensible. Lo que dijiste antes, comenzó él, su voz más suave de lo habitual. ¿Qué parte? Sobre ver algo en mí que vale la pena proteger. Isabella finalmente se giró hacia él. La luz de la luna jugaba con sus facciones, suavizando su habitual expresión severa. ¿Importa si era verdad o no? Preguntó ella. Todo es parte del show, ¿no? Gabriel dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Creo que ambos sabemos que las líneas comenzaron a borrarse hace tiempo. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Isabella podía sentir el calor emanando de su cuerpo, la tentación de inclinarse hacia él era casi irresistible. Gabriel, susurró, su voz apenas audible. No podemos. ¿Por qué no? Su mano se elevó para acariciar su mejilla. ¿Qué nos lo impide? El contrato, respondió ella, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras, inclinándose hacia su toque. Las reglas que tú mismo estableciste. Las reglas pueden cambiar, murmuró él, inclinándose más cerca. Pero antes de que sus labios pudieran encontrarse, el sonido de pasos en el jardín los separó abruptamente. Mercedes apareció, recordándoles que la cena estaba servida. El momento se había roto, pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Mientras caminaban de regreso a la mansión, manteniendo una distancia prudente, ambos sabían que estaban jugando con fuego. Y ninguno de los dos estaba seguro de querer evitar las quemaduras. Los días previos a la boda transcurrían en un delicado equilibrio entre tensión y deseo contenido. Después de aquel momento en el jardín, Gabriel e Isabella mantenían una distancia física estudiada, pero sus miradas se encontraban constantemente, cargadas de promesas no dichas. La mansión bullía de actividad con los preparativos finales. Una mañana, mientras Isabella supervisaba la decoración del salón principal, una llamada inesperada la sacó de su rutina. Señorita Solís, la voz de Mercedes sonaba tensa. El representante del orfanato está aquí. Dice que es urgente. Isabella sintió que su corazón se detenía. Corrió hacia el vestíbulo, donde encontró a Pedro, el director del orfanato, con expresión preocupada. ¿Qué sucede?, preguntó, guiándolo hacia un salón privado. Los fondos, respondió él, pasándose una mano por el cabello canoso. Han sido congelados. Todos los proyectos están en riesgo. ¿Qué? Pero Gabriel prometió. ¿No fue el señor Ferrero?, interrumpió Pedro. Fue la junta directiva. Dicen que hasta que el matrimonio se concrete, todos los proyectos sociales quedan en suspensión. Isabella sintió que la rabia crecía en su interior. Esto era una prueba, una forma de presionarla, de ver si realmente estaba comprometida con el acuerdo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al despacho de Gabriel. Lo encontró en medio de una videoconferencia, pero al ver su expresión, se disculpó con sus interlocutores y terminó la llamada. ¿Qué significa esto?, demandó ella, su voz temblando de indignación. ¿Es otra de tus pruebas? Gabriel se levantó, confundido. ¿De qué hablas? Los fondos del orfanato.
La junta los congeló. La comprensión atravesó el rostro de Gabriel, seguida de una ira fría. No autoricé eso. Pero tampoco lo impediste, acusó ella. ¿Sabes cuántos niños dependen de esos programas? ¿Cuántas vidas estás jugando como si fueran fichas en tu tablero corporativo? Isabella, su voz se suavizó, acercándose a ella. Te juro que no sabía nada de esto. ¿Y eso lo hace mejor? Las lágrimas amenazaban con caer, pero ella las contuvo. Creí que eras diferente. Que bajo toda esa fachada de hielo había alguien que realmente se preocupaba. Gabriel la tomó por los hombros, sus ojos intensos. Y lo hay. Por eso voy a arreglarlo ahora mismo. Sin soltarla, marcó un número en su teléfono. Convoca una reunión de emergencia de la Junta. Ahora. 2 horas después, Isabella observaba desde un rincón de la sala de juntas cómo Gabriel enfrentaba a los directores. Su voz era controlada, pero había un fuego en sus ojos que no había visto antes. Los proyectos sociales no son negociables, declaró. Fueron el legado de mi padre, y son parte fundamental de esta empresa. Gabriel, intervino uno de los directores más antiguos. Solo queríamos asegurarnos de que tú, prometida, entendiera la seriedad de la situación. ¿Poniendo en riesgo el bienestar de niños inocentes? La voz de Gabriel se volvió helada. Si alguno de ustedes vuelve a intentar algo así, encontrará su carta de renuncia en su escritorio al día siguiente. El silencio que siguió fue absoluto. Isabella observó cómo, uno a uno, los directores asentían en señal de comprensión y derrota. Esa noche, después de asegurarse de que los fondos habían sido restaurados, Isabella encontró a Gabriel en su despacho, contemplando la ciudad a través del ventanal. Gracias, dijo suavemente, acercándose. Él se giró para mirarla, su expresión indescifrable. No me agradezcas. Debí prever que intentarían algo así. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó ella, necesitando entender. Podrías simplemente haberles dejado ganar, mantener tu imagen de líder implacable. Gabriel la miró largamente antes de responder. Porque tenías razón. Sobrever algo en mí que vale la pena proteger. A veces necesito que alguien me lo recuerde. Isabella sintió que su corazón se aceleraba. La distancia entre ellos parecía cargada de electricidad. Gabriel, susurró, pero él la interrumpió, acercándose más. No más actuaciones, murmuró, su mano acariciando suavemente su mejilla. No más juegos. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no hubo interrupciones. El beso fue suave al principio, casi tentativo, pero rápidamente se profundizó, cargado de toda la tensión acumulada durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando agitadamente, Isabella apoyó su frente contra la de él. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió él con honestidad. Pero por primera vez en mi vida, no quiero tener el control. Se quedaron así, abrazados en la penumbra del despacho, mientras la ciudad brillaba bajo ellos y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Ninguno de los dos sabía exactamente qué significaba este cambio en su relación, pero ambos sentían que ya no había vuelta atrás. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba era algo mucho más aterrador y hermoso que cualquier acuerdo que hubieran firmado. La semana siguiente al incidente con la junta directiva trajo consigo una nueva dinámica entre Gabriel e Isabella. Los momentos robados se multiplicaron, miradas prolongadas durante el desayuno, roces accidentales en los pasillos, conversaciones susurradas en la biblioteca hasta altas horas de la noche. Sin embargo, la tensión llegó a su punto máximo durante una gala benéfica organizada por la Ferrero Corp. El salón del hotel más exclusivo de Madrid resplandecía con cristales y luces doradas, mientras la élite de la sociedad española se mezclaba en un baile de apariencias y poder. Isabella, vestida con un elegante vestido azul noche que Gabriel había insistido en regalarle, se movía entre los invitados con una gracia recién adquirida. Ya no era la misma mujer insegura que había entrado por primera vez en el edificio Ferrero. «Estás llamando la atención», murmuró Gabriel en su oído, apareciendo repentinamente a su lado. «Todos los hombres de la sala no pueden dejar de mirarte». «¿Incluido tú?», preguntó ella con una sonrisa juguetona. Los ojos de él se oscurecieron.
Especialmente yo. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por un grupo de empresarios. Entre ellos estaba Antonio Vega, conocido por su lengua afilada y su desprecio hacia los nuevos ricos. Gabriel, saludó Vega con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu prometida está deslumbrante esta noche. Aunque, añadió con malicia apenas velada, me pregunto si se siente cómoda en estos eventos. Después de todo, debe ser un mundo muy diferente al orfanato. El silencio que siguió fue helado. Isabella sintió la mano de Gabriel tensarse en su cintura, pero antes de que él pudiera responder, ella dio un paso adelante. Tiene razón, señor Vega, respondió con una sonrisa serena. Es un mundo muy diferente. En el orfanato aprendemos valores como la compasión y la humildad. Virtudes que, lamentablemente, no todos heredan junto con su fortuna. Los presentes contuvieron el aliento. Vega enrojeció de ira, pero antes de que pudiera replicar, una voz femenina intervino. ¡Bravo! Lucía Ferrero apareció entre la multitud, aplaudiendo suavemente. Siempre es refrescante ver a alguien poner a Antonio en su lugar. La tensión se disipó entre risas nerviosas, y Vega se retiró, humillado. Gabriel aprovechó el momento para llevar a Isabella al balcón, lejos de miradas indiscretas. Eso fue impresionante, dijo, sus ojos brillando con admiración. ¿Sorprendido? Cada día me sorprendes más, admitió él, acercándola. Y cada día me resulta más difícil recordar que esto comenzó como un acuerdo. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Isabella podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclándose con la brisa nocturna. Gabriel, susurró, ¿qué estamos haciendo realmente? Él rozó su mejilla con los dedos, un gesto tan tierno que le robó el aliento. Creo que nos estamos enamorando. Antes de que pudiera responder, un trueno retumbó en el cielo. Gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer, obligándolos a refugiarse en el interior. La tormenta arreció durante el viaje de regreso a la mansión. Cuando llegaron, empapados y riendo como adolescentes, la electricidad se había ido. Mercedes los recibió con velas, dando un aire casi mágico a los pasillos de mármol. La tormenta afectó a todo el sector, informó. El generador tardará en arrancar. Gracias, Mercedes, respondió Gabriel. Puedes retirarte. En la penumbra del vestíbulo, iluminados solo por la luz de las velas, Gabriel e Isabella se miraron. Sus ropas mojadas se pegaban a sus cuerpos, y el aire entre ellos parecía crepitar. Deberías cambiarte, sugirió él, su voz ronca. No quiero que te enfermes. Pero Isabella no se movió. En lugar de eso, dio un paso hacia él. ¿Y si no quiero irme? Gabriel cerró los ojos por un momento, como si luchara consigo mismo. Isabella, si te quedas. ¿Qué pasará si me quedo? Desafió ella, acercándose más. La respuesta de Gabriel fue física. En un movimiento fluido, la atrajo hacia sí y capturó sus labios en un beso apasionado. Isabella respondió con igual fervor, sus manos enredándose en el cabello húmedo de él. El beso se profundizó, años de soledad y anhelo condensados en un momento de perfecta conexión. Las manos de Gabriel recorrían su espalda, mientras ella se presionaba más contra él, como si quisiera fundirse con su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, jadeando, la lluvia seguía golpeando las ventanas con fuerza. Quédate conmigo esta noche, susurró él contra sus labios. No como parte del acuerdo, no como mi prometida por contrato. Solo como tú, como Isabella. Ella lo miró a los ojos, encontrando en ellos una vulnerabilidad que nunca había visto antes. ¿Y mañana? Mañana seguiré enamorándome de ti, respondió él con una sinceridad que la dejó sin aliento. Como lo he estado haciendo desde el día que entraste en mi oficina y te negaste a dejarte intimidar. Isabella sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Sabes qué es lo más aterrador? ¿Qué? Que yo también me estoy enamorando de ti. Del verdadero tú, no del empresario de hielo que todos conocen. Gabriel la besó de nuevo, más suavemente esta vez, como sellando una promesa silenciosa. Luego, tomando su mano, la guió escaleras arriba, mientras la tormenta continuaba rugiendo fuera, como un eco de la tempestad en sus corazones.
El amanecer llegó con una suavidad casi irreal. Isabella despertó envuelta en sábanas de seda, el brazo de Gabriel descansando protectoramente sobre su cintura. Por un momento, se permitió observarlo dormir, sus facciones relajadas, tan diferentes de su habitual máscara de severidad. Pero la paz fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados en el corredor y golpes urgentes en la puerta. «Señor Ferrero». La voz de Mercedes sonaba alarmada. «Es urgente. La prensa». Gabriel se despertó al instante, años de entrenamiento empresarial manifestándose en su reacción inmediata. «Un momento», respondió, su voz clara a pesar del sueño. Isabella se envolvió en una bata mientras Gabriel abría la puerta lo suficiente para recibir el periódico que Mercedes le extendía. Su rostro se ensombreció al ver la primera plana. Heredero Ferrero, matrimonio por amor o por conveniencia. El titular iba acompañado de fotografías de ellos en diferentes momentos, incluyendo algunas de la gala de la noche anterior. «Hay más», advirtió Mercedes. «Las redes sociales están llenas de especulaciones sobre el origen del compromiso y sobre el pasado de la señorita Solís». Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se acercó para leer el artículo, que detallaba su vida en el orfanato y sugería que todo era parte de un elaborado plan para acceder a la fortuna Ferrero. «Esto es obra de Vega», gruñó Gabriel, sus ojos oscuros de ira. «Su venganza por lo de anoche». «Gabriel», la voz de Isabella temblaba ligeramente. «Hay cosas en ese artículo, detalles de mi pasado que nadie debería conocer». Él la miró con preocupación. «¿Qué detalles?». Ella tomó aire, preparándose para revelar la parte de su historia que había mantenido oculta incluso de él. «Mi madre, ella no murió como dicen los registros del orfanato. Ella me abandonó cuando tenía 5 años, dejándome en la puerta de una iglesia con solo una nota y un medallón». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Pero en el artículo mencionan que ella intentó reclamarme años después, cuando yo tenía 12. Algo que solo los directores del orfanato sabían». Gabriel la abrazó instintivamente, su cuerpo tenso de rabia contenida. «¿Por qué nunca me lo contaste?». «Porque me avergüenza», admitió ella en un susurro. «No el abandono en sí, sino el hecho de que cuando ella regresó, fingí no reconocerla. Era una mujer destruida por las drogas y el alcohol, y yo elegí quedarme en el orfanato». «Hiciste lo correcto», murmuró él contra su cabello. «Era solo una niña». «El artículo lo hace sonar como si fuera una calculadora sin corazón», continuó ella. «Como si desde pequeña ya estuviera planeando cómo aprovecharme de los demás». Gabriel la separó suavemente para mirarla a los ojos. «Escúchame bien, nada de lo que digan cambia quién eres. La mujer que conocí, la que defiende a los niños del orfanato, la que enfrenta a hombres como Vega sin temor, esa es la verdadera Isabella». Ella intentó sonreír, pero sus ojos seguían preocupados. «¿Y qué hay de tu reputación? Esto podría afectar a la empresa». «Al diablo con la reputación», respondió él con fiereza. «Te elijo a ti. No como parte de un contrato, no por el testamento de mi padre. Te elijo porque te amo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas de significado. Era la primera vez que lo decía explícitamente. Isabella sintió que su corazón se detenía por un instante. «Gabriel». «No tienes que decir nada», interrumpió él suavemente. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que voy a luchar por ti, por nosotros». Ella lo besó entonces, volcando en ese beso todo lo que no podía expresar con palabras. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con determinación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Gabriel sonrió, una sonrisa que prometía tormenta. «Vamos a darles una historia que realmente valga la pena contar». En las horas siguientes, la mansión Ferrero se convirtió en un centro de actividad frenética. Gabriel convocó a su equipo de relaciones públicas y abogados, pero no para ocultar la verdad, sino para revelarla en sus propios términos. «Quiero una rueda de prensa», ordenó. «Esta tarde. Y quiero que el director del orfanato esté presente». Isabella lo miró sorprendida. «¿Qué planeas?». «Vamos a contar nuestra historia», respondió él, sus ojos brillando con intensidad. «La verdadera». Como una mujer extraordinaria que creció en un orfanato no solo conquistó al «Rey de Hielo»,
de la industria española, sino que lo transformó en un mejor hombre. Gabriel, susurró ella, conmovida. No tienes que hacer esto. Quiero hacerlo, afirmó él, tomando su mano. Es hora de que el mundo conozca a la verdadera Isabella Solís, la mujer que me enseñó que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos tener. Mientras los preparativos para la rueda de prensa avanzaban, Isabella se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenía miedo de su pasado. Porque ahora tenía algo que nunca había tenido, alguien que la amaba no a pesar de su historia, sino incluyendo cada capítulo de ella. La sala de conferencias del Hotel Imperial bullía de expectación. Periodistas de todos los medios importantes se amontonaban, sus cámaras y micrófonos preparados para captar cada detalle. En la primera fila, Antonio Vega sonreía con suficiencia, convencido de haber asestado un golpe definitivo a la reputación de los Ferreró. Isabella, sentada junto a Gabriel en la mesa principal, sentía que su corazón latía con fuerza. A su otro lado, Pedro, el director del orfanato, le dio un apretón reconfortante en la mano. Lucía Ferreró, que había insistido en estar presente, los observaba desde un extremo de la mesa con una mezcla de orgullo y preocupación. Gabriel se levantó para comenzar, su presencia dominando instantáneamente la sala. Los he convocado hoy, comenzó, su voz firme y clara, porque es hora de contar una historia. No la historia que algunos han intentado vender, llena de especulaciones y medias verdades, sino la realidad. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Isabella antes de continuar. Cuando mi padre incluyó la cláusula del matrimonio en su testamento, pensé que era su última forma de controlarme. Yo era conocido como el Rey de Hielo, un hombre que había convertido su corazón en números y contratos. Y entonces, su voz se suavizó, conocí a Isabella Solís. Los flashes de las cámaras se intensificaron cuando Isabella se puso de pie junto a él, sus dedos entrelazándose naturalmente. Sí, es cierto que nuestro primer encuentro fue por el testamento, continuó Gabriel. Pero lo que nadie sabe es que esa reunión cambió mi vida para siempre. Porque frente a mí no encontré a alguien buscando poder o dinero. Encontré a una mujer que me desafió, que vio a través de mis defensas, que me mostró que la verdadera fortaleza está en la capacidad de amar y ser vulnerable. Isabella tomó el micrófono, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando firmeza con cada palabra. Se han dicho muchas cosas sobre mi pasado, dijo, mirando directamente a las cámaras. Sobre el orfanato, sobre mi madre, sobre decisiones que tomé siendo apenas una niña. Y sí, todo es cierto. Crecí sin padres, enfrenté abandono y tomé decisiones difíciles. Pero esas experiencias no me convirtieron en una oportunista. Me enseñaron el valor del amor verdadero, de la familia que elegimos, de los principios que defendemos. Pedro se levantó entonces, su presencia paternal añadiendo peso a sus palabras. He conocido a Isabella desde que era una niña, declaró. La vi crecer, estudiar, trabajar incansablemente por los niños del orfanato. Si hay algo que la caracteriza es su capacidad de amor desinteresado. Vega, inquieto en su asiento, intentó interrumpir. Pero el contrato. El contrato, intervino Lucía, su voz cortante como el acero, fue solo el principio. Lo que vino después fue algo que ninguno de nosotros esperaba, un amor verdadero que transformó a mi hermano del empresario despiadado que todos temían en el hombre que ven hoy. Gabriel tomó nuevamente la palabra, su mirada intensa fija en Isabella. Así que sí, comenzó como un acuerdo. Pero se convirtió en la mejor decisión de mi vida. Y hoy, frente a todos ustedes, quiero hacer un nuevo contrato. Para sorpresa de todos, incluida Isabella, Gabriel se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Isabella Solís, su voz estaba cargada de emoción, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No por un contrato, no por un testamento, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. El silencio en la sala era absoluto. Las cámaras disparaban sin cesar, capturando el momento en que las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabella. Sí, susurró ella, su voz quebrándose de emoción. Sí, 1000 veces sí. Cuando sus labios se encontraron en un beso tierno y apasionado, los flashes se intensificaron, pero ellos apenas lo notaron.
En ese momento, solo existían ellos dos y la promesa de un futuro juntos. La rueda de prensa se convirtió en una celebración improvisada. Lucía fue la primera en abrazarlos, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Siempre supe que había algo especial en ti, le susurró a Isabella. Bienvenida oficialmente a la familia. Los periodistas, incluso los más cínicos, no pudieron negar la autenticidad del momento. Las fotos del beso y la propuesta aparecerían en todas las portadas al día siguiente, pero con un titular muy diferente al que Vega había esperado. El amor derrite al rey de hielo, la verdadera historia detrás del romance Ferrero. Más tarde esa noche, en la intimidad de la mansión, Isabella y Gabriel contemplaban la ciudad desde el balcón de su habitación. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró ella, recostada contra su pecho. ¿Qué? Que al intentar destruirnos, en realidad nos hicieron más fuertes. Gabriel sonrió, besando su cabello. Mi padre siempre decía que el verdadero carácter se revela en los momentos de adversidad. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. Isabella se giró para mirarlo, sus ojos brillando con amor y determinación. ¿Estás listo para una vida sin contratos ni condiciones? Contigo, respondió él, acercándola más, estoy listo para cualquier cosa. Los días siguientes a la rueda de prensa trajeron una calma inesperada. La historia de amor entre Gabriel Ferrero y Isabella Solís había capturado la imaginación del público, transformando lo que podría haber sido un escándalo en un cuento de hadas moderno. Sin embargo, para la pareja, los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Una mañana soleada, mientras desayunaban en la terraza, Isabella notó que Gabriel parecía distante, perdido en sus pensamientos mientras revolvía su café sin beberlo. ¿Qué ocurre?, preguntó, cubriendo su mano con la suya. Gabriel levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. He estado pensando, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sobre el legado de mi padre, sobre el futuro de la empresa, sobre nosotros. Isabella esperó, sintiendo que estaba a punto de compartir algo importante. Quiero crear una fundación, continuó él. Una organización dedicada exclusivamente a apoyar orfanatos y programas de educación para niños desfavorecidos. Y quiero que tú la dirijas. La taza de té que Isabella sostenía se detuvo a medio camino hacia sus labios. ¿Yo? Pero Gabriel, ¿no tengo experiencia en? Tienes algo mejor, interrumpió él suavemente. Tienes pasión, entendimiento profundo y la capacidad de ver más allá de los números. Además, añadió con una sonrisa, conoces el sistema desde dentro. ¿Quién mejor que tú para transformarlo? Isabella sintió que su corazón se expandía ante la confianza que él depositaba en ella. ¿La junta directiva lo aprobará? Ya lo hicieron, respondió Gabriel, sus ojos brillando. De hecho, fue Lucía quien presentó la propuesta en mi nombre. La votación fue unánime. ¿Incluso Vega votó a favor? Gabriel soltó una pequeña risa. Digamos que Lucía puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. Isabella se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazarlo. Gracias, susurró contra su cuello. Por creer en mí. Él la estrechó contra sí, respirando su aroma. Siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Isabella se sumergió en la planificación de la fundación con la misma pasión que había mostrado en el orfanato. Gabriel la observaba con orgullo mientras ella transformaba una oficina vacía en el edificio Ferrero en el centro de operaciones de lo que pronto se convertiría en la Fundación Nuevo Amanecer. Una tarde, mientras revisaban planos para la renovación de un orfanato en las afueras de Madrid, Isabella notó algo extraño en los documentos. Gabriel, llamó, frunciendo el ceño. Este terreno está a nombre de tu madre. Él se tensó visiblemente. Era la primera vez que alguien mencionaba a su madre en años. Sí, respondió después de un momento. Era suyo antes de que nos abandonara. Isabella dejó los papeles y se acercó a él, reconociendo el dolor en su voz. Nunca me hablaste de ella. Gabriel se pasó una mano por el cabello, un gesto que Isabella había aprendido a reconocer como señal de vulnerabilidad. Se fue cuando yo tenía 10 años, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Un día simplemente desapareció,
dejando solo una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma. Mi padre nunca se lo perdonó, y yo aprendí a construir muros para no volver a sentir ese dolor. Isabella tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Y ahora esos muros están cayendo. Gracias a ti, susurró él, besando su palma. ¿Sabes? Creo que por eso me impactó tanto tu historia. Tú elegiste quedarte en el orfanato, elegiste crear algo bueno de ese dolor. Yo solo me encerré en mí mismo. Nunca es tarde para sanar, murmuró ella. ¿Has pensado en buscarla? Gabriel guardó silencio por un momento. No sé si estoy listo, admitió finalmente. Pero quizás podríamos usar su terreno para algo bueno. Transformar ese lugar de abandono en un espacio de esperanza. Isabella sonrió, reconociendo el simbolismo en su propuesta. ¿Qué tienes en mente? Un centro de apoyo para madres solteras, respondió él, sus ojos brillando con una nueva determinación. Un lugar donde puedan recibir ayuda, educación y apoyo, para que ninguna mujer sienta que abandonar a sus hijos es la única opción. Es perfecto, susurró ella, conmovida por la profundidad de su transformación. Se besaron entonces, un beso largo y tierno, lleno de promesas y comprensión mutua. Cuando se separaron, Gabriel apoyó su frente contra la de ella. ¿Sabes qué me dijo Lucía el otro día?, murmuró. ¿Qué? Que nunca me había visto tan vivo. Y tiene razón. Antes de ti, estaba sobreviviendo, no viviendo. Isabella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Te amo, susurró. Al hombre que eras, al que eres ahora, y al que sigues convirtiéndote cada día. Y yo te amo a ti, respondió él con fervor. Por mostrarme que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos tener. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la oficina en tonos dorados, ambos permanecieron abrazados, conscientes de que cada desafío que enfrentaban solo servía para fortalecer el vínculo entre ellos. No era solo una historia de amor, era una historia de transformación, de sanación y de la posibilidad de crear algo hermoso a partir del dolor. La inauguración del primer proyecto de la Fundación Nuevo Amanecer estaba programada para la siguiente semana. Los preparativos finales mantenían a Isabella ocupada desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Gabriel la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, notando las sombras bajo sus ojos y su determinación incansable. Aquella mañana, mientras supervisaba la instalación de los últimos equipos en el centro de apoyo, Isabella se encontró con una visita inesperada. Una mujer de mediana edad, elegante pero con un aire de fragilidad, esperaba en la entrada. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Isabella, notando algo familiar en sus facciones. La mujer la miró con ojos que parecían cargar el peso de 1000 arrepentimientos. Soy Elena Ferrero, dijo suavemente. La madre de Gabriel. Isabella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Frente a ella estaba la mujer que había dejado una herida tan profunda en el corazón de Gabriel, la razón por la que él había construido tantos muros alrededor de su corazón. ¿Cómo?, comenzó Isabella, pero Elena la interrumpió gentilmente. Vi las noticias. La rueda de prensa, la fundación. Vi a mi hijo sonreír de una manera que no recordaba desde que era pequeño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y supe que era el momento de intentar arreglar lo que rompí hace tantos años. Isabella la guió hasta su oficina, cerrando la puerta tras ellas. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando las implicaciones de este encuentro. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Elena sacó un pañuelo de su bolso, retorciéndolo entre sus manos. Porque por primera vez en años, veo esperanza. Este lugar. Miró alrededor, a los planos y fotografías en las paredes, es exactamente lo que yo necesitaba cuando me fui. Un lugar donde encontrar apoyo, comprensión, una salida que no fuera la huida. Señora Ferrero. Elena, por favor. Elena, corrigió Isabella, ¿entiende lo mucho que su partida afectó a Gabriel? Cada día de mi vida, respondió ella con voz quebrada. Me fui porque creía que era lo mejor para todos. Estaba luchando contra una depresión que no entendía, en una época donde nadie hablaba de salud mental. Me sentía atrapada, invisible, perdida. Pero abandonar a mis hijos fue el peor error de mi vida.
Isabella sintió una punzada de empatía, recordando a su propia madre, sus propias luchas. ¿Qué espera lograr con este encuentro? No espero perdón, respondió Elena con sorprendente claridad. Solo quiero que Gabriel sepa que estoy orgullosa del hombre en que se ha convertido. Y que gran parte de ese mérito es tuyo, Isabella. Has logrado lo que yo nunca pude, ayudarlo a sanar. En ese momento, la puerta se abrió. Gabriel estaba allí, pálido como un fantasma, sus ojos fijos en la figura de su madre. ¿Mamá? Su voz sonaba como la de aquel niño de 10 años que había encontrado una nota de despedida. Elena se levantó lentamente, temblando. Gabriel. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de dolor no resuelto. Isabella se movió para salir, darles privacidad, pero Gabriel la detuvo. Quédate, pidió, su mano buscando la suya. Por favor. Isabella entrelazó sus dedos con los de él, ofreciéndole su fuerza silenciosa. Has cambiado, dijo Elena suavemente. Tus ojos son diferentes. Todo es diferente, respondió Gabriel, su voz controlada pero temblorosa. ¿Por qué estás aquí? Porque necesitaba decirte que lo siento. Que cada día de mi vida he cargado con el peso de haberte abandonado. Y que verte ahora, el hombre en que te has convertido, el trabajo que estás haciendo. Se detuvo, tratando de controlar sus emociones. Estoy tan orgullosa de ti. Gabriel cerró los ojos por un momento, su mano apretando la de Isabella. Cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de dolor y resolución en ellos. Durante años, comenzó, imaginé este momento. Imaginé que te gritaría, que te culparía por todo. Pero ahora. Miró a Isabella, encontrando fuerza en sus ojos. Ahora entiendo que el perdón no es solo para ti. Es para mí también. Elena dio un paso vacilante hacia él. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. No pueden serlo, interrumpió Gabriel. Pero quizás podamos construir algo nuevo. Algo diferente. Isabella observó cómo madre e hijo se acercaban lentamente, como si estuvieran aprendiendo a navegar en aguas desconocidas. No hubo abrazos dramáticos ni reconciliaciones instantáneas, solo el comienzo tentativo de un puente sobre un abismo de años de ausencia. ¿Te gustaría ver el centro?, ofreció Gabriel finalmente. Fue idea de Isabella. Ayudar a mujeres que están luchando, para que ninguna sienta que su única opción es irse. Elena asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Me encantaría. Mientras los guiaba por las instalaciones, Isabella notó cómo Gabriel comenzaba a relajarse gradualmente. No era un final feliz de cuento de hadas, pero era un comienzo. Un paso más en su viaje de sanación. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Gabriel la abrazó con fuerza. Gracias, susurró contra su cabello. ¿Por qué? Por mostrarme que el perdón no es debilidad. Por ayudarme a ver que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Isabella sonrió, acariciando su rostro. El amor verdadero no solo nos transforma a nosotros, mi amor. Transforma todo lo que tocamos. La inauguración del Centro Nuevo Amanecer se convirtió en el evento social más esperado de Madrid. La prensa se agolpaba en la entrada, ansiosa por capturar el momento en que el Rey de Hielo y su prometida presentarían al mundo su proyecto más personal. Isabella, elegante en un vestido azul cielo, supervisaba los últimos detalles cuando Lucía apareció a su lado. Hay algo que debes saber, susurró, su expresión preocupada. Antonio Vega está aquí. Y no vino solo. Antes de que Isabella pudiera preguntar más, los murmullos de la multitud llamaron su atención. Una mujer mayor, de porte aristocrático y mirada severa, avanzaba por el pasillo central. A su lado, Vega sonreía con malicia. La condesa Victoria Monterreal, explicó Lucía rápidamente. La mejor amiga de nuestra madre, la mujer que mi padre quería originalmente que Gabriel desposara. Isabella sintió que su estómago se contraía. La condesa se acercó directamente a ellas, sus tacones resonando sobre el mármol como sentencias. Así que esta es la obra de caridad de Gabriel, comentó, examinando a Isabella de pies a cabeza. Querida, ¿realmente crees que podrás manejar todo esto? La alta sociedad madrileña no es un juego para novatos.
Tiene razón, respondió Isabella con calma. No es un juego. Es una responsabilidad que tomo muy en serio. Victoria. La voz de Elena Ferrero cortó la tensión como un cuchillo. ¡Qué sorpresa verte aquí! Las dos mujeres se miraron, años de historia compartida flotando entre ellas. Elena, respondió la condesa fríamente. Veo que has decidido reaparecer. ¿También es parte de esta transformación caritativa? Es parte de la sanación, intervino Gabriel, apareciendo junto a Isabella. Algo que algunos podrían intentar en lugar de aferrarse a viejos rencores. Victoria se giró hacia él, su expresión suavizándose. Gabriel, querido. Solo me preocupo por ti. Tu padre siempre quiso. Mi padre quería que fuera feliz, interrumpió él firmemente. Aunque tardé años en entenderlo. Y lo soy, Victoria. Con Isabella, con este proyecto, con la reconciliación con mi madre. Por primera vez en mi vida, realmente lo soy. La condesa pareció deflactarse ligeramente. Detrás de su máscara de altivez, Isabella pudo ver a una mujer que también cargaba con sus propias heridas y decepciones. El centro, continuó Gabriel, su voz más suave, no es solo para madres en crisis o mujeres desamparadas. Es para cualquiera que necesite recordar que nunca es tarde para cambiar, para sanar, para encontrar el amor. Isabella tomó su mano, sintiendo el ligero temblor en sus dedos. Este no era el empresario calculador, sino el hombre vulnerable y auténtico en que se había convertido. Victoria, intervino Elena, ¿recuerdas cuando éramos jóvenes? ¿Cómo soñábamos con cambiar el mundo? La condesa parpadeó, sorprendida por el recuerdo. Nunca es tarde, añadió Isabella suavemente. Las puertas de este centro están abiertas para todas. Incluso para aquellas que vienen con dudas o prejuicios. Un silencio reflexivo cayó sobre el grupo. Finalmente, Victoria enderezó los hombros. Bien, dijo, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Supongo que tendré que reorganizar el comité de damas de la sociedad para apoyar esta iniciativa. Vega, que había observado el intercambio con creciente frustración, dio un paso adelante. ¿Es que nadie ve lo absurdo de todo esto? El gran Gabriel Ferrero, reducido a obras de caridad por una. Cuidado con lo que vas a decir, interrumpió Lucía, su voz cortante como el hielo. Porque te recuerdo que ahora estás hablando de mi futura cuñada. Y los Ferrero protegemos a los nuestros. La ceremonia de inauguración procedió sin más incidentes. Isabella y Gabriel cortaron juntos la cinta inaugural, sus sonrisas genuinas capturadas por docenas de cámaras. Elena y Victoria, para sorpresa de todos, se sentaron juntas, sus cabezas inclinadas en conversación privada. Más tarde, durante la recepción, Gabriel encontró a Isabella en un momento tranquilo. ¿Estás bien?, preguntó, notando su mirada pensativa. Más que bien, respondió ella, sonriendo. ¿Sabes? Cuando todo esto comenzó, temía no encajar en tu mundo. Pero ahora entiendo que no se trataba de encajar. Se trataba de crear nuestro propio espacio, nuestro propio mundo. Gabriel la atrajo hacia sí, besando su frente. Has creado más que eso. Has creado un lugar donde todos pueden ser mejores versiones de sí mismos. Incluso la temible condesa Victoria. Isabella rió suavemente. El amor tiene ese efecto. Cuando es verdadero, no solo transforma a los amantes. Transforma todo lo que toca. ¿Cómo me transformaste a mí? Como nos transformamos mutuamente, corrigió ella, alzándose para besarlo. Desde la distancia, Elena los observaba con lágrimas en los ojos, mientras Victoria apretaba suavemente su mano en señal de apoyo. Y en ese momento, el Centro Nuevo Amanecer cumplió su primera promesa, ser un lugar de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Capítulo 11. Corazones al descubierto. El éxito del Centro Nuevo Amanecer superó todas las expectativas. En apenas 2 meses, se había convertido en un modelo de transformación social, atrayendo la atención de organizaciones internacionales. Sin embargo, el verdadero desafío para Isabella y Gabriel estaba por llegar. Una mañana de otoño, mientras revisaban los planes de expansión en el despacho de Gabriel, Mercedes irrumpió con una expresión de urgencia. Señor, dijo, su voz temblorosa, hay alguien que insiste en ver a la señorita Isabella.
Dice que es su madre. Isabella sintió que el mundo se detenía. Gabriel se levantó inmediatamente, colocándose protectoramente a su lado. ¿Está segura?, preguntó él. Mercedes asintió. Está en la recepción. Se niega a marcharse. Isabella cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. Voy a verla, declaró. No tienes que hacerlo, susurró Gabriel, tomando su mano. Sí, tengo que hacerlo, respondió ella con una sonrisa triste. Tú me enseñaste que enfrentar nuestro pasado es parte de la sanación. En la recepción, una mujer de mediana edad esperaba nerviosamente. Su ropa, aunque limpia, mostraba signos de uso, y sus ojos, tan parecidos a los de Isabella, reflejaban años de arrepentimiento. «¿Marisol?», llamó Isabella suavemente. La mujer se giró, y por un momento, madre e hija se miraron en silencio, evaluándose mutuamente. «Isabella», susurró Marisol, dando un paso vacilante hacia adelante. «Mi niña». «Han pasado 20 años», interrumpió Isabella, su voz controlada. «Ya no soy una niña». Marisol asintió, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Lo sé. Te he visto en las noticias. La fundación, tu compromiso. Has construido una vida maravillosa. ¿Por qué estás aquí?». «Porque necesitaba que supieras que lo logré», respondió Marisol, lágrimas rodando por sus mejillas. «Estoy sobria desde hace 5 años. Trabajo como consejera en un centro de rehabilitación. Y cada día pienso en ti, en el daño que te hice». Isabella sintió la presencia reconfortante de Gabriel detrás de ella, dándole fuerza. «La última vez que nos vimos», comenzó Isabella, «fingí no reconocerte. Era una niña asustada que había aprendido a sobrevivir sin madre». «Lo sé, mi amor. Y fue lo mejor que pudiste hacer». «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?». Marisol sacó un recorte de periódico de su bolso. Era el artículo sobre el Centro Nuevo Amanecer. «Porque cuando leí sobre tu trabajo, sobre cómo estás ayudando a mujeres como la que yo era, supe que tenía que decirte lo orgullosa que estoy. Y que tal vez, si estás dispuesta, podría ayudar de alguna manera». Isabella sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Gabriel apretó suavemente su hombro, recordándole que no estaba sola. «No puedo prometerte nada», dijo finalmente. «No puedo ser la hija que perdiste». «No te pido eso», respondió Marisol suavemente. «Solo la oportunidad de conocer a la mujer increíble en que te has convertido». Isabella miró a Gabriel, encontrando en sus ojos el amor y apoyo que necesitaba. «El centro siempre necesita consejeras con experiencia personal», sugirió él suavemente. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Isabella. «Podrías empezar como voluntaria», ofreció a su madre. «Ir conociéndonos poco a poco». Marisol asintió, esperanza brillando en sus ojos. «Me gustaría eso». Más tarde, en la privacidad de su jardín, Isabella se permitió procesar todo lo ocurrido en los brazos de Gabriel. «¿Crees que hice lo correcto?», preguntó, su voz amortiguada contra su pecho. «Creo que hiciste lo valiente», respondió él, acariciando su cabello. «Como siempre». «Es extraño», reflexionó ella. «Cuando empezamos con el centro, nunca imaginé que terminaría ayudándome a sanar mis propias heridas». Gabriel la separó suavemente para mirarla a los ojos. «Eso es lo hermoso del amor verdadero, ¿no? Nos da la fuerza para enfrentar nuestros miedos más profundos». «¿Sabes qué es lo más increíble?», sonrió ella entre lágrimas. «Que todo comenzó con un contrato. Un acuerdo frío que se transformó en el amor más cálido que podría haber imaginado. Y en el proceso», añadió él, besando su frente, «transformó a todos los que tocó. A mi madre, a la condesa Victoria, a tu madre, a mí». Isabella se alzó para besarlo, volcando en ese beso todo el amor y gratitud que sentía. «Te amo», susurró contra sus labios. «Al hombre que eras, al que eres, y al que seguirás siendo». «Y yo te amo a ti», respondió él con fervor. «Por enseñarme que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos tener». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando el jardín en tonos dorados, ambos permanecieron abrazados,
conscientes de que cada desafío que enfrentaban solo servía para fortalecer su vínculo. No era solo una historia de amor, era una historia de transformación, de sanación y de la posibilidad de crear algo hermoso a partir del dolor. La fecha de la boda se acercaba rápidamente, y la mansión Ferrero bullía de actividad. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente en la naturaleza de los preparativos. Ya no era la ejecución de un contrato, sino la celebración de un amor que había transformado no solo a la pareja, sino a todos a su alrededor. Una tarde, mientras Isabella supervisaba los últimos detalles del vestido, recibió una visita inesperada. Elena y Victoria entraron juntas, llevando una caja antigua de terciopelo azul. «Querida», comenzó Elena, sus ojos brillando con emoción, «hay algo que queremos mostrarte». Victoria abrió la caja con cuidado reverencial, revelando una delicada tiara de diamantes y zafiros. «Esta tiara», explicó Victoria, «ha estado en la familia Ferrero por generaciones. Yo la usé en mi boda, y antes que yo, la madre de Alfonso. Y antes que ella, mi abuela», añadió Elena suavemente. «Cada mujer que la ha usado ha dejado su marca en la historia de esta familia». Isabella contuvo el aliento, abrumada por el significado del gesto. «Pero yo no soy de la familia aún», susurró. «Oh, querida», sonrió Elena, «te convertiste en parte de esta familia el día que comenzaste a derretir el corazón de mi hijo». Victoria asintió, una sonrisa genuina suavizando sus facciones habitualmente severas. «Además, ninguna de las mujeres anteriores logró lo que tú has hecho, unir a esta familia rota». En ese momento, Marisol apareció en la puerta, dudando si entrar. En las últimas semanas, había demostrado su valía en el centro, trabajando incansablemente con las mujeres en recuperación. «Adelante», la invitó Isabella, extendiendo su mano. «Traje los informes del centro», comenzó Marisol, pero se detuvo al ver la tiara. «Oh, es hermosa. Como ver a todas las generaciones unidas, ¿verdad?», observó Lucía, que acababa de entrar. «Madres e hijas, pasado y presente, todo conectado». Isabella miró a su alrededor, a Elena, que había encontrado el valor de regresar, a Victoria, que había aprendido a abrir su corazón, a su propia madre, luchando cada día por redimirse, y a Lucía, el puente que había ayudado a unirlos a todos. «Es más que una joya», dijo suavemente. «Es un símbolo de transformación». «Como tú», sonrió Elena. «Como el amor que tú y Gabriel comparten». En ese momento, como si hubiera sido convocado, Gabriel apareció en la puerta. Se detuvo al ver la escena, sus ojos fijos en la tiara. «La tiara de la abuela», murmuró, acercándose. «Mamá». «Es tiempo de que tome su lugar legítimo», respondió Elena, tomando la tiara con cuidado. «¿Me permites?», preguntó a Isabella. Con manos temblorosas, Elena colocó la tiara sobre el cabello oscuro de Isabella. El efecto fue inmediato, los zafiros parecían cobrar vida, como si hubieran estado esperando este momento. «Perfecta», susurró Gabriel, sus ojos brillando con emoción contenida. Isabella se giró hacia el espejo y contuvo el aliento. No era solo la tiara lo que la transformaba, era todo lo que representaba, la aceptación, el amor, la familia que había encontrado. «Hay algo más», dijo Victoria, sacando un sobre de su bolso. «El comité de damas ha decidido hacer una donación sustancial al Centro Nuevo Amanecer. Queremos establecer un programa especial para la reunificación familiar». Marisol ahogó un sollozo, e Isabella sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. «Porque a veces», continuó Victoria, mirando significativamente a Elena y Marisol, «el amor necesita una segunda oportunidad». Gabriel rodeó la cintura de Isabella con su brazo, atrayéndola hacia sí. «Y a veces», añadió, «necesita un contrato de conveniencia para revelar su verdadera naturaleza». Las risas suaves llenaron la habitación, mezclándose con lágrimas de alegría. Era un momento de perfecta armonía, donde el pasado y el presente se fundían en la promesa de un futuro brillante. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», susurró Isabella a Gabriel. «¿Qué?». «Que empezamos intentando engañar al mundo, y terminamos mostrándonos nuestra verdad más profunda». Gabriel la besó suavemente, sin importarle la audiencia. «Y esa verdad es que el amor, cuando es real, no solo une a dos personas. Une familias,
sana heridas, construye puentes. Mientras el sol de la tarde bañaba la habitación en tonos dorados, la tiara brillaba como una promesa cumplida. No era solo una joya familiar, era el símbolo de un amor que había transformado no solo a 2 personas, sino a generaciones enteras. Y en ese momento, todos los presentes entendieron que estaban siendo testigos de algo más grande que una simple historia de amor. Estaban viendo el poder del amor verdadero para sanar, unir y transformar, no solo corazones individuales, sino familias enteras, tradiciones y destinos. La mañana de la boda amaneció con una claridad perfecta sobre Madrid. El sol brillaba suavemente a través de las vidrieras de la catedral, creando patrones de luz que danzaban sobre el mármol antiguo. Esta vez, no era una ceremonia por contrato, era la celebración de un amor que había nacido de las circunstancias más inesperadas. Isabella permanecía en una sala lateral de la catedral, donde Elena y Marisol daban los últimos toques a su vestido. La tiara familiar brillaba sobre su cabello oscuro, conectando el pasado con el presente. ¿Nerviosa?, preguntó Lucía, ajustando el velo. Extrañamente, no, respondió Isabella con una sonrisa serena. Es como si todo en mi vida me hubiera preparado para este momento. Victoria entró en la habitación, su habitual expresión severa suavizada por la emoción. Los invitados están llegando. Y debo decir, añadió con una sonrisa cómplice, que nunca había visto a Gabriel tan nervioso. Isabella rió suavemente. ¿El poderoso Gabriel Ferrero, nervioso? El amor tiene ese efecto, comentó Elena, sus ojos brillando. Nos hace vulnerables de la mejor manera posible. Marisol se acercó a su hija, sosteniendo un pequeño paquete. Quería darte esto, dijo suavemente. Lo guardé todos estos años, esperando el momento adecuado. Isabella desenvolvió el paquete con cuidado, revelando un medallón antiguo. Al abrirlo, encontró una fotografía descolorida de ella de bebé, junto a una más reciente recortada de un periódico. Para recordarte, susurró Marisol, que incluso los caminos más difíciles pueden llevarnos a destinos hermosos. Las lágrimas amenazaron con arruinar el maquillaje de Isabella, pero Elena intervino rápidamente con su pañuelo. Nada de lágrimas aún, advirtió con cariño. Guárdalas para cuando veas a mi hijo esperándote en el altar. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Pedro, el director del orfanato, quien había aceptado con orgullo la petición de entregar a Isabella en el altar. Es hora, anunció, ofreciendo su brazo. Las mujeres se apresuraron a tomar sus lugares, dejando a Isabella un momento a solas con Pedro. ¿Sabes?, comentó él mientras se preparaban para salir, cuando eras pequeña, siempre decías que querías crear tu propia familia. Y mira lo que has logrado, no solo encontraste el amor, sino que ayudaste a sanar una familia entera. Isabella apretó suavemente su brazo. Y tú siempre serás parte de ella. La música comenzó a sonar, y las puertas de la catedral se abrieron. El pasillo central parecía infinito, pero Isabella solo tenía ojos para la figura que la esperaba en el altar. Gabriel estaba allí, más apuesto que nunca en su traje oscuro, pero era su expresión lo que capturó el corazón de Isabella. No había rastro del empresario frío y calculador, en su lugar, había un hombre completamente enamorado, cuya mirada reflejaba todo el amor y la admiración que sentía. Cuando sus manos finalmente se encontraron frente al altar, el mundo pareció detenerse. No existían los cientos de invitados, ni las cámaras discretamente posicionadas, ni las expectativas de la alta sociedad madrileña. Solo estaban ellos dos, y la promesa de un futuro juntos. Los votos que intercambiaron no fueron los tradicionales. Habían decidido escribir los suyos propios, palabras que reflejaran el viaje único que los había traído hasta este momento. Isabella, comenzó Gabriel, su voz firme pero cargada de emoción, llegaste a mi vida como parte de un contrato, pero te convertiste en la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Me enseñaste que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos poseer. Prometo amarte no solo en los momentos de gloria, sino especialmente en aquellos donde necesitemos recordarnos mutuamente quiénes somos realmente. Isabella tomó aire, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Gabriel, me enamoré no del empresario poderoso, sino del hombre que se atrevió a ser vulnerable, que tuvo el coraje de cambiar, de perdonar, de amar.
Prometo estar a tu lado no como la mujer que acordó un contrato, sino como la compañera que elige cada día construir una vida contigo, transformar el mundo contigo, crear nuestra propia definición de amor. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue más que un sello de su unión, fue la culminación de un viaje de transformación y el comienzo de uno nuevo. La recepción que siguió en los jardines de la mansión Ferrero fue una celebración no solo de su amor, sino de todos los lazos que se habían forjado y sanado en el proceso. Elena y Victoria compartían risas con Marisol, mientras Lucía entretenía a los invitados con la historia de cómo su hermano, el Rey de Hielo, había sido completamente derretido por el amor. En un momento tranquilo durante la celebración, Gabriel llevó a Isabella a un rincón privado del jardín. ¿Feliz?, preguntó, rozando su mejilla con ternura. Más que eso, respondió ella, inclinándose hacia su toque. Completa. ¿Sabes? Mi padre siempre decía que el verdadero éxito no se mide en contratos o números, sino en la capacidad de crear algo significativo, algo que trascienda. Isabella sonrió, entendiendo. Y mira lo que hemos creado juntos, no solo un matrimonio, sino una familia sanada, un centro que ayuda a otros, un legado de amor. Todo gracias a ti, susurró él, acercándola más. No, corrigió ella suavemente. Gracias a nosotros. Al amor que nos atrevimos a sentir, a las máscaras que nos atrevimos a quitar, a la verdad que elegimos enfrentar. Mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados por el amor de su familia reconstruida y el calor de su propio amor transformador, ambos sabían que esto era solo el comienzo. Porque el amor verdadero no es un destino final, sino un viaje continuo de descubrimiento, crecimiento y transformación. Un año después de la boda, la mansión Ferrero se había transformado. Ya no era el frío monumento al poder empresarial que Isabella había conocido en su primera visita, ahora era un verdadero hogar, lleno de risas, vida y amor. En esta luminosa mañana de primavera, Isabella caminaba por los jardines, una mano descansando suavemente sobre su vientre abultado. El centro Nuevo Amanecer había crecido más allá de sus expectativas iniciales, con 3 nuevas sedes en diferentes ciudades de España. Pero el mayor milagro estaba por venir. Otra vez escapándote a los jardines. La voz de Gabriel la sorprendió con su calidez. El médico dijo que necesitas descansar. Isabella sonrió, girándose para encontrar a su esposo. El Rey de Hielo se había convertido en el más atento de los maridos, especialmente desde que supieron que esperaban gemelos. Solo quería ver los rosales, respondió ella. Han florecido hermosamente este año. Gabriel la envolvió en sus brazos por detrás, sus manos uniéndose sobre el vientre donde crecían sus hijos. Como todo lo que tocas, murmuró contra su cabello. El sonido de voces alegres los hizo voltear. Elena y Marisol venían por el sendero del jardín, discutiendo animadamente sobre los preparativos para la sala de los bebés. Detrás de ellas, Victoria cargaba muestras de telas, mientras Lucía revisaba una lista en su tablet. Isabella, llamó Marisol, agitando unos pequeños zapatitos tejidos. Mira lo que encontré en una tienda artesanal. Son perfectos, sonrió Isabella, sintiendo cómo los bebés se movían, como si respondieran a la emoción en la voz de su abuela. El cuarto estará listo la próxima semana, anunció Victoria con su eficiencia característica. Y el nuevo ala del centro para madres jóvenes se inaugurará justo a tiempo. Hablando del centro, intervino Lucía, las solicitudes para el programa de becas han superado todas las expectativas. Parece que la historia de amor de ustedes sigue inspirando a otros. Gabriel besó la sien de Isabella suavemente. ¿Quién hubiera pensado que un contrato de conveniencia terminaría creando tanto bien? El amor verdadero tiene ese poder, respondió Elena, sus ojos brillando con sabiduría. Transforma no solo a quienes lo viven, sino a todos los que los rodean. Isabella sintió que sus ojos se humedecían. Hormonas del embarazo, se dijo, aunque sabía que era más que eso. Era gratitud, pura y simple, por todo lo que la vida le había regalado. ¿En qué piensas?, susurró Gabriel, notando su emoción. En cómo ha cambiado todo, respondió ella. En cómo un simple puede alterar el curso de tantas vidas. ¿Te arrepientes de algo? Isabella se giró en sus brazos para mirarlo a los ojos. Solo de haber dudado,
aunque fuera por un momento, de que el amor vale la pena. Las mujeres se retiraron discretamente, dejando a la pareja en su momento íntimo. Gabriel acarició el rostro de Isabella con ternura. «¿Sabes?», comenzó él, «mi padre solía decir que el verdadero legado de una persona no está en los edificios que construye o el dinero que acumula, sino en las vidas que toca». «Un hombre sabio», sonrió Isabella. «Sí, lo era. Y estaría orgulloso de ver en qué se ha convertido su último deseo. No solo unió nuestras vidas, sino que creó ondas de transformación que siguen expandiéndose». Un suave golpeteo desde su vientre hizo reír a Isabella. «Parece que tus hijos están de acuerdo». «Nuestros hijos», corrigió Gabriel, arrodillándose para besar su vientre. «Nuestro legado de amor». El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando los jardines en una luz dorada. En la distancia, las agujas de la catedral donde se habían casado brillaban contra el cielo rosado. El mundo seguía girando, los negocios continuaban, la vida fluía con sus altibajos cotidianos. Pero aquí, en este jardín, en este momento, todo era perfecto. «Te amo», susurró Isabella, sus ojos encontrando los de Gabriel. «Y yo te amo a ti», respondió él, su voz cargada de promesas cumplidas y futuras por cumplir. Porque al final, esa era la verdad más simple y más profunda: el amor, cuando es verdadero, no necesita contratos ni condiciones. Solo necesita dos corazones dispuestos a creer, a arriesgar, a transformarse. Y en ese proceso, como Isabella y Gabriel habían descubierto, no solo se transforman ellos mismos, sino que crean un tipo de magia que cambia el mundo, un corazón a la vez. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.